Fernanda Pérez es una escritora, nos interesó charlar con ella porque tiene una amplia trayectoria y a la vez es escritora, periodista, gestora cultural, docente, y nos interesa hablar con ella a ver cómo anda su vida literaria y vamos a conocer un poco su obra y bueno, para eso estamos con ella. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, un placer charlar de libros un ratito con ustedes, es siempre, para quienes amamos los libros, es algo gratificante, así que bueno, muy contenta de compartir con ustedes y con la audiencia. Claro. Bueno, comenzaste con el suplemento literario en la mañana, ¿no? En la época de Julio Ramos. Sí, la entrevista me la hizo Julio Ramos. ¿Cómo? Ah, mirá vos, Julio Ramos, sí. Un gran editor, ¿no? Sí, yo creo que fue uno de los últimos dueños de medios que venían del periodismo, ¿no? Por ahí yo tenía muchas diferencias, obviamente por ahí ideológicas con Ramos, pero admito que tenía esa cosa del oficio, ¿no? Claro. Del periodismo del cual uno siempre aprende, porque esto es una profesión, pero también hay mucho de oficio, ¿no? Que se va aprendiendo en el camino. Yo vengo de una familia de padres, tíos, periodistas que se hicieron autodidactas, porque bueno, no todo el mundo antes tenía quizá tantas posibilidades, ¿no? De estudiar, tenían que trabajar desde muy jóvenes. Bueno, yo ya tuve la posibilidad de estudiar y hoy me parece que está profesionalizado 100%, pero hay una parte muy importante que se aprende en el medio, digamos, buenos medios. Así que sí, yo aprendí mucho, 20 años estuve en ese diario quebró en el año 2019. Así que bueno, el cierre fue medio traumático. Mirá vos, pero, qué lindo, pero en el ¿no? 2016. Claro. A ver, no, 2019. Claro. No, 2016. Qué interesante, y bueno, y además debería tener una personalidad avasallante, ¿no? Te intimidaba la personalidad de Julio Ramos, ¿no? Sí, primero que siempre recuerdo venía siempre con el habano en una época donde todavía se fumaba dentro de las redacciones, se fumaba dentro de todos lados, ¿no? Después vino toda la ordenanza y demás como para no fumar adentro. Y él al principio venía mucho, o sea, lo siguió muy de cerca al diario. Después creo que estuvo 3-4 años ámbitos con ese diario, después pasó a manos de otros dueños que eran del sur, de la Patagonia, y también estuvo varios años con ellos, y después, bueno, entró en un pasamanos que complejizó mucho la actividad laboral, un poco la historia a veces de los medios, ¿no? Claro, sobre todo estos medios más nuevos y demás. Pero bueno, para mí fue una gran experiencia profesional, con un lindo equipo. Yo imagínate que tenía 21 años cuando entré como pasante, después pasé a ser colorista, después pasé a ser redactora y terminé siendo editora, ¿no? Hice como gran parte de mi camino profesional ahí en el diario. Claro. De hecho, yo cuando me veo profesionalmente en el periodismo soy como el típico bicho del periodismo gráfico, ¿no? Que hoy no sé si existe tal como yo lo vivía. Claro, yo creo que en la parte literaria creo que sí, existe todavía. Sí, bastante artesanal el trabajo del periodismo gráfico. Sí, bueno, en la literatura, viste que siempre hay como un maridaje entre el periodismo gráfico o el periodismo de quienes toda la vida hemos trabajado en la redacción, digamos, y la escritura más literaria, más ficcional, ¿no? A veces, en mi caso siempre digo que son como dos caras de una misma moneda, porque hay mucho del proceso y de los procedimientos de trabajo que se asemejan bastante, más allá de que una novela siempre, por supuesto, lleva mucho más tiempo que la elaboración de un artículo, pero hay algo de todo lo que hace la pesquisa, el oficio de la escritura, la edición, la corrección, encontrar las voces adecuadas para contar esa historia, que me parece que comparten ahí un universo común. De hecho, a mí siempre me gustó escribir y un poco elegí periodismo con esa intención de trabajar exclusivamente en el periodismo gráfico y tuve la suerte de que uno de mis primeros trabajos estuviera en esa línea y después más tarde apareció la posibilidad de, bueno, el proceso de escribir mi primera novela que salió en el 2012 y que se reeditó ahora en el 2022 y ahí empezó todo un camino, además de lo periodístico, vinculado a la literatura. Claro, y el suplemento literario, ¿se enfocaba solamente
a Córdoba y sus alrededores, que tiene una riquísima Sí, nosotros teníamos literario. muy enfocado a Córdoba, no era solo literario, era cultural. Yo sí, por ejemplo, desde el 2015 a esta parte, hace ya 10 años tengo una plataforma literaria que se llama Babilonia Literaria, yo la comencé cuando yo estaba en el diario, que está mucho más orientado casi exclusivamente al mundo de los libros. Sí. Hay también una agenda cultural y demás, y lo enfoco mucho en Córdoba, pero bueno, en lo literario yo creo que está todo tan globalizado que es imposible no hablar de una especie De otros libros, de otros internacionalización, autores, ¿no? Sí. Del recorrido de la literatura. Pero bueno, yo hoy sí me enfoco mucho, trabajo de hecho muchos proyectos vinculados al ecosistema del libro de Córdoba, ¿no? Que tiene, bueno, sus particularidades. Sí. Fernanda, hay un importante, hay muchas editoriales en Córdoba y en los alrededores. Escritores seguramente debe haber un montón, pero mirá, editoriales que publiquen los trabajos de esos escritores. Mira, vos sabés que en el año 2022, entre 2022 y 2023, yo estuve haciendo un proyecto para la legislatura de Córdoba y la primera parte del proyecto fue una especie de relevamiento. En ese momento se relevaron casi 100 editoriales de toda dimensión, tamaño y demás, en todo el territorio provincial, un número súper alto. Obviamente que en esas 100 tenés de todo, ¿no? Una editorial muy chiquita de un pueblito que edita el libro del dueño de la editorial, digo, había como una diversidad, pero y activamente debe haber, así con continuidad y demás, unas por lo menos 70 editoriales. De hecho, Córdoba, cuando se hace la Feria del Libro, hay un espacio, se llama Espacio Barón Visa, que reúne a un conjunto de editoriales más de perfil independiente, y siempre son cerca de 50, 40 editoriales, o sea, Córdoba tiene muchas editoriales, tiene muchos autores y autoras reconocidos, premiados a nivel nacional e internacional. Luego tiene algunos géneros en los que se destaca. Por ejemplo, yo trabajo mucho en la novela histórica y el género de la novela histórica tiene como particularidad que muchos de sus referentes son cordobesas. Claro. Es como una cosa bastante, digo, Cristina Bajo, Flor Bonelli, Cristina Loza, Viviana Rivero. No, hay toda una marca sobre ese género. La poesía también tiene muchos referentes, la literatura infantil con María Teresa Andreto, que ganó el premio Andersen hace unos cuantos años. Digo, es una ciudad con mucha movida literaria. Yo creo que igual obviamente sufre el impacto que están sufriendo digamos, no solamente el sector del libro, sino el sector cultural en general, pero tiene ferias independientes, tiene clubes de lectura, tiene grupos de lectura, en donde los libros tienen cierto protagonismo, aunque no hay tantas políticas públicas, ¿no?, enfocadas al libro, pero tiene un movimiento importante, tiene muchas librerías, libreros de mucho oficio, ¿no?, familias libreras. Entonces me parece que todo eso, bueno, hace que todavía siga siendo el libro una expresión muy valiosa y significativa, ¿no? Fernanda, un gusto. Maximino te habla. ¿Cómo estás? Hola, Maximino, ¿cómo andás? Gustazo. Te quería preguntar, en tus libros yo noto esto de que vos, claramente como contás, venís del periodismo y de la crónica, porque es una novela histórica especial, porque a la vez tiene mucho de regional, de la historia social real, ¿no? Me da la sensación. Vos hablás de Las Maldecidas, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, Las Maldecidas es mi primera novela y transcurre en todo lo que es el territorio de las misiones jesuíticas, ex misiones jesuíticas. En ese momento los jesuitas habían sido expulsados, que es un poco una región fronteriza entre Misiones y Corrientes. Y bueno, esa novela tuvo todo un proceso de investigación que fue muy al estilo de la labor periodística, ¿no? Trabajé mucho con historiadores regionales, Francisco Machón, Daniel Cantero, y algunos otros textos que había ahí en la zona. De hecho, muchas entrevistas con ellos, porque a veces los textos tienen mucha documentación, pero luego uno tiene muchas curiosidades sobre la vida como más doméstica, ¿no? De una época, transcurre a inicios del siglo XIX, entre 1813 y 1820 aproximadamente, todo ese proceso más emancipatorio, fundacional de la patria. Y en realidad era una historia para mí bastante desconocida, porque
cuando nosotros estudiamos todo lo que tiene que ver con ese proceso, siempre estamos muy enfocados a Buenos Aires, Córdoba y alrededores, y conocemos muy poco toda esta región fronteriza que tenía una realidad quizá muy distinta, ¿no? En el caso de esta región, con dos países poderosos, Brasil, que en ese momento era imperio, el imperio de Portugal, ¿no? Sí, y Paraguay, que también era una potencia importante. Era Entonces, fuerte, claro. bueno, me interesaba representar todo esto, y con una figura histórica. Entonces, que es Andrés Bocurarín, ¿no? Que existió realmente, hay otros personajes que sí existieron y otros que son ficticios. Eso te permite la literatura. Pero Andresito, la ¿no? reconstrucción es de mucho trabajo, muy parecido a la investigación periodística. Sí, es muy parecido, claro. Eso es lo que quiere decir. Como Y de hecho yo tengo ahí como una mirada media de cronista, ¿no? Sí. Porque yo en realidad no soy de esa región, el que es de esa región es mi marido, entonces yo viajaba mucho y me situaba, reconocí casi todos los lugares a los que hago referencia, incluyendo la que era en su momento la cárcel en Río de Janeiro, Das Cobras, la isla Das Cobras, que hoy es una especie de museo naval, una cosa así. También no pude entrar porque eso no estaba habilitado, pero pude ver el lugar, recorrer, y yo habitualmente trato de hacer ese recorrido y me sitúo un poco como cronista, ¿no? Y pongo como todos los sentidos a funcionar, los aromas, qué me pasa a nivel del tacto, ¿no? Lo que veo, lo que uno siente, lo que percibe, y en este caso además trasladarlo en el tiempo. Es como Entonces, dejar entrar la inspiración, ¿no? Como dejar entrar Hay mucho, sí, hay mucho de inspiración, mucho de percepción. A mí me parece que el escritor trabaja de esa manera, ¿no? El escritor es alguien que debe desarrollar mucho la observancia y la escucha. La gente cree que lo más importante es escribir, pero lo más importante es todo lo que pasa antes de sentarte a escribir, ¿no? Exacto. Y que es esa escritura que uno va haciendo por dentro, que después se traslada al papel. ¿Y cómo descubrís vos ese momento en que decís, este lugar da para escribir una historia, ¿no? Es raro eso, porque nos pasa mucho a los escritores que alguien viene y te dice, vos sabés que tengo la historia de mi abuela, que si te la cuento es para un libro y me encantaría que la escribieras, y vos decís, la historia es genial, pero yo no siento nada con esa historia. Exacto. No soy la persona apta para contarlo, ¿no? Y uno no sabe muy bien a qué se debe eso, porque algunas historias sí nacen adentro nuestro, pese a que a lo mejor hay un montón de gente que hizo el mismo camino, conoce las mismas historias, que también escriben y no sintieron ese deseo o esa necesidad. Y en mi caso es muy difícil saber cómo empieza, pero yo siempre digo que a mí me encuentran más que las historias, me encuentran como los personajes, ¿no? Entonces empiezan como a crecer adentro mío voces de los personajes, con historias propias y demás, y después, cuando más o menos esa voz ya tiene una convivencia en mi interior y empiezo a reconocerla y quién podría ser y cómo podría ser, después todo lo demás se va alineando, ¿no? Aparece el espacio, la geografía, el espacio, lo territorial, el tiempo, los hechos. Ese es mi proceso, no quiere decir que sea el de otros. Hay otros autores que por el contrario buscan hechos históricos y construyen personajes a partir de esos hechos históricos, pero eso solo se da al revés. A mí un poco lo que me va creciendo tiene que ver con esas voces de los personajes. Yo quería contar la historia de estas mujeres en una condición de más rural, porque veía que había muchas novelas históricas sobre chicas que habitaban la ciudad, ¿no? Con otras características. Me interesaba mucho la frontera, me interesaba esa región, y apareció de pronto este personaje, existía, hizo la reconstrucción histórica. Además, bueno, el siglo XIX en Argentina, o en el territorio argentino, es fascinante, ¿no? Por sus diversidades sociales, políticas, culturales, estas regiones donde además hay mucha mezcla idiomática de costumbres, de culturas, de cosmovisiones, con una fuerte presencia de la comunidad guaranítica. Digo, hay cosas que bueno, que también uno las tiene que incorporar, ¿no? Es lo mismo construir un mapuche o un ranquel, por ejemplo, que construir un guaraní. Hay un modo tan distinto de situarse en el mundo, su geografía, sus estructuras sociales,
que también, ¿no? A veces uno piensa, bueno, estos son los criollos, los indios, los negros, los afro, ¿verdad? Y hace todo eso, pero en realidad cada región tiene su impronta. ¿Cómo abordar esa cosmovisión, ¿no? De Sí. esos personajes. Sí. También como lo hacía Liliana Bodoc, ¿no? Con las Sí, bueno, las para tribus. mí Nuevo Dog es palabra mayor, ¿no? Sí, bueno, que... Está en sí como en mi top 10 de autoras favoritas. Ojalá pudiera llegarle un poquito a lo que escribe Liliana Bodoc, que es alucinante. Vos cuando entras en un micromundo que ella construye con mucha simpleza y muy bien, ¿no? No, sí, Pero te hace entrar en ese mundo, ¿no? Porque la literatura, todos sabemos que un libro, aun cuando está basado en hechos reales, es una ficción. Pero lo fascinante es que aún sabiendo que es una ficción, cuando uno entra en un libro y un libro está bien escrito, bien armado, uno le cree a la historia y por eso se queda, ¿no? Sí. Uno no se queda a 400 páginas sabiendo, ay, es una gran mentira. Uno se queda a 400 páginas porque siente cercanía con esa historia, le crea esa historia y esos personajes. Sí, porque mantiene una tensión la historia. Claro, claro, y además creer que esto puede ser real, ¿no? Ahí reside quizá el gran desafío de la literatura. No, es muy interesante lo que decías, que cualquiera que viene y cuenta la historia de la abuela, por ejemplo, puede ser muy interesante, pero el tema es encontrar cuál es la carnadura de eso, porque... Sí, sí. Igual, a veces hay historias alucinantes. A mí me ha pasado, una vez me tocó una ex compañera que era más grande que yo, me contó una historia alucinante de su abuela armenia, era alucinante, pero ella me quería dejar sus recuerdos, sus cosas, y le dije, yo te voy a ser sincera, yo no siento que sea la persona que tenga que escribir esa historia, no porque la historia no lo valiera, la historia era hermosa, y aparte fuertísima y dolorosa, tenía todos los condimentos de una gran historia literaria, pero a veces vos sentís que no es la historia que vos necesitas contar. Es raro lo del proceso de la escritura. Yo siempre digo que hay como algo medio loco, ¿no? Que es como una especie de medium, ¿no? Y esa historia que por alguna razón llega, o esas voces que llegan y que de pronto solo ese escritor o esa escritora puede contarlo. Sí, porque ¿no? Sí, porque es un acto de honestidad tuyo, porque estás diciendo, esa historia es para otra voz, en realidad. Es para otra voz, claro. Es para otra vez, y uno no sabe lógicamente muy bien por qué eso es así, también, ¿no? No hay una explicación, no es porque la historia no me gustó, no me enganchó, no me parece, no, es porque por alguna razón siento que yo no soy la narradora de esa historia, y pasa mucho, yo tengo un montón de cosas que inicié, escritas, y que están ahí, ¿no? Y no las he seguido porque, bueno, sentí que no las podía seguir, o a veces son escenas, y a veces ocurre lo contrario. Escribí una cosa como al azar, la guardé, y cuando vuelvo digo, por ejemplo, me pasó con la última novela, Nunca te olvidé, que es contemporánea. El primer capítulo de esa novela era una especie de cuento que yo había hecho. Ayer encontré el libro que había editado con un taller literario en el 2017. Yo ni me acordaba que estaba en ese libro. O sea que es un texto que estaba dando vuelta en mí en 2016, 2017, lo que recién en el año 2023, fines de 2022, se transformó en una novela. Ah, qué bueno. Ahora, cuando yo lo escribí, no tenía esa intencionalidad. Sin embargo, cuando volví al texto, dije, acá hay una historia. ¿Qué le pasó a esta mujer? Que yo no lo narro en el primer capítulo, pero a esa mujer le había pasado algo y yo sentía que tenía que contarlo. Encontraste la música en el momento exacto. Digamos. Exactamente, claro. Es así. Porque también es eso, ¿no? Como encontrar el momento justo. Y también algo que te debe pasar, yo no sé si vos das talleres literarios. Sí, dicto talleres literarios. Yo soy profe, por un lado, en la Facultad de Narrativa, que es escritura orientado a géneros periodísticos. Y paralelamente doy talleres de escritura creativa, online, presencial, y por ahí en espacios no convencionales también. Y charlamos mucho de esto, ¿no? Con los estudiantes en general. Y también que el que escribe descubra cuál es el motivo, ¿no? Porque también hay que decir que no todas las historias son escribibles. Totalmente. Y además hay cosas que son ejercicios de escritura, ¿no? Yo ahora estoy por dictar un taller online, ahora a fines de julio, que son como 6 pasos para ordenar un texto narrativo, ¿no? Que por ahí la gente tiene ideas que no sabe cómo
¿por dónde largo? ¿Cómo empiezo? Entonces, bueno, esto es como un taller medio práctico. Una de las primeras preguntas que yo siempre les hago es, ¿cuánto vale una idea? El valor no en términos monetarios, sino ¿qué es esta idea? ¿Es una idea? ¿Es un cuento? ¿Es una escena? ¿Es una potencial novela? ¿Es un ejercicio de escritura? Poder descubrir eso Sí. es muy importante. Y a veces un ejercicio de escritura lo encuentro 7 años después y digo, che, yo acá tengo una historia. Es así, ¿no? La literatura requiere un tiempo que parece medio que va a contratiempo de la actualidad, ¿no? Donde todo es tan inmediato, tan rápido, tan efímero. La literatura requiere de tiempo. A mí a veces me preguntan, ¿cuánto tardás en escribir un libro? En escribir tal vez poco, porque tengo el oficio de la escritura. Claro. Ahora, la escritura de un libro empezó mucho antes de que yo me sentara a escribir, adentro mío. Y eso es muy difícil mensurarlo en tiempo. Tal cual. Hubo mucha reflexión, claro. Sí, hasta que vos le vas encontrando, ¿viste? Pero ¿por qué este personaje? ¿Quién es este personaje? Hay algo medio filosófico en la escritura que son las preguntas, ¿no? Vos te vas haciendo preguntas, tenés una idea de lo que querés contar, pero vas haciendo preguntas. Año pasado con un libro que sacó ahora en agosto, con Penguin, sale ahora próximamente. Que sale ahora. Personaje, sí, sale ahora en agosto. Y un personaje secundario que yo lo adoro, digamos, pero bueno, que cuando su hijo es chico ya se va y vuelve casi 10 años después. Y yo me preguntaba por qué esta madre tan vital, tan amorosa, tan pendiente de su hijo aún en la distancia, se va. Y no encontraba la respuesta. Y tardó un tiempo en encontrar la respuesta. Y cuando encontré la respuesta, el personaje se me apareció con claridad. Pero yo me preguntaba, ¿pero por qué una madre haría eso? ¿Por qué esta mujer se va? ¿Por qué lo deja con sus abuelos y no vuelve? ¿Qué oculta? ¿Qué le pasaba a esta mujer? Bueno, esas preguntas que uno se va haciendo, a veces tarda mucho tiempo uno encontrar las respuestas, ¿no? Por eso digo que la escritura es bastante extensa, es difícil mensurarla en tiempo. Sí, ¿y qué es lo que uno quiere transmitir? Claro, que ahí estás buscando vos, que era lo que inconscientemente estabas transmitiendo, ¿no? Sí, me parece que cuando uno lee ficción, ¿viste? Después habrá otros libros que son ensayos y demás que tienen una intencionalidad distinta, pero cuando uno lee ficción, yo siempre digo, el mejor libro no es solo el que uno pueda decir, me encantó el personaje, me encantó la historia, porque uno habla ahí solo del libro. El mejor libro es el que te empuja casi de manera inconsciente a hablar con vos mismo, ¿no? A conectar con lo que te pasa a vos. El arte en general tiene eso. Sí, sí. Cuando terminás de leer un libro decís, me está pasando esto, es por acá. O en algún momento decís, te acordás una frase, una escena, algo de un personaje que empieza a repercutir en tu existencia. Eso me parece que es el gran sentido que tiene una obra literaria, que incluso ni siquiera es demasiado racional, es mucho más, tiene que ver más con lo emocional que con lo racional. Después, por supuesto, uno revisa que estén bien construidos, hay un montón de cuestiones técnicas que hace que el libro funcione, pero yo siempre digo que los libros que recordamos, los libros que queremos, tienen que ver con un vínculo más psicoemocional que intelectual. Sí, incluso muchos que no son, hasta no diría mal escritos, pero como desprolijos o irracionales, o muy irracionales, desproporcionados, ¿no? En algún tema. Eso también a veces a mí me encanta, digamos, como que el autor también muestre eso, ¿no? Como... Y además, digo, a veces cuando uno está fascinado con algo que te está hablando a vos, porque ese es el sentido del libro, por eso no todos los libros son para todos, claro. o no por lo menos para todos en cualquier momento. A veces un libro en un momento no te dice nada, lo lees 10 años después y entendés un montón de cosas, porque es uno el que ha ido cambiando. Uno puede volver tantas veces, tantas relecturas puede hacer del mismo libro, ¿no? Con el paso del tiempo. Y me da la sensación que, bueno, que yo me conecto desde un lugar, el lector se conecta desde un lugar muy, muy importante. Y de hecho hay libros que están maravillosamente escritos, pero a mí en lo personal no me dijeron nada o no me quedó nada, y posiblemente los olvide con el paso del tiempo, ¿no? Y después está un tema que a veces con Amar, entrevistando a artistas, nos pasa que muchas veces la interpretación que uno hace, lo que uno encuentra por ahí, no coincide con lo que el artista
absolutamente. con lo que el artista hizo. Pero no sé si eso invalida, ¿no? Como la lectura del lector. Para nada. Claro. Para nada, porque digo, ese libro le está diciendo, porque además uno no tiene la verdad absoluta sobre su libro, ¿no? Exacto, claro. Primero que cuando vos el libro ya lo publicaste, el libro solo te pertenece, digamos, el nombre del autor, nada más, pero después el libro hace un recorrido diferente. Yo cuando edité La piel no olvida, que para mí tiene uno de los personajes femeninos más controvertidos, pero también más potentes, porque viste que al personaje se le entra por la fisura, diría de Gilhard, y hay mucho de contradicción en ese personaje. Bueno, las mujeres en líneas generales no empatizaban, ¿no? Con eso, decían, no, pero Magdalena, ¿cómo puede ser que lo traicionó al protagonista? Era tremendo, que una mujer traicionara al protagonista. No querían ver eso. Como, claro, era como tremendo. Y yo tenía que ir todas las presentaciones como a defenderla, a Magdalena, y decir, Magdalena tenía 17, 18 años. Claro. Tenía que elegir entre salvarse ella o salvar a un muchacho con el que había pasado un verano, pero que y paga con creces esa traición. Y me parecía que bueno, con la personalidad de Magdalena, con su familia, con los valores inculcados por sus padres, que eran dos personas bastante particulares, era como que eso es lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, me parece que a veces cada uno va leyéndolo desde un lugar distinto. Sí. Y me ha pasado, de hecho, por ahí la gente me escribe, me dice, me quedé con este personaje que me hizo entender tal cosa, y yo era un personaje secundario que ni siquiera por ahí lo tengo súper registrado. Por eso creo que los libros se vuelven a reescribir en el lector. Eso que dijiste, que el artista también es un medium, ¿no? Que cuando alguien hace arte... Exactamente. Sale un poco del inconsciente y la obra ya queda para el que la percibe después, ¿no? Totalmente, y además digo, cada persona, me ha pasado mucho con Una mujer con alas, que es la primera novela contemporánea que yo edito, que habla de unas mujeres contemporáneas, actuales, muy reales, ¿no? Yo digo mujeres con vidas reales, con sentimientos reales, con cuerpos reales, cosa que no ocurre a veces tanto en la literatura contemporánea, ¿no? Más preponderancia de cuerpos hegemónicos, decir como... Sí, claro. Sí, además todas divinas y todas diosas y todas fantásticas y todas tienen una vida, viste, súper erótica y sexual, hiperactiva. Todo genial. Todas deseadas y los hombres también. Y en realidad cuando, por ejemplo, hay un personaje que yo siempre dice, tengo 50 y tantos, nunca dice la edad definitiva, y yo obviamente no lo digo jamás, yo sé qué edad tiene, pero nunca lo digo, porque digo, si no lo dice ella, como autora yo no la voy a traicionar. No la vamos a traicionar, claro. Pero bueno, una mujer de 50 y tantos también está atravesando un cambio hormonal, físico, emocional, muy puntual. Entonces, eso también, ¿no? La hace muy creíble. Y vos sabés que con ese libro me empezaron a llegar muchísimos mensajes de mujeres de todas las edades que me decían, este libro me cambió la vida, este libro me hizo ver que estaba en una relación que no era la mejor, este libro habla de mí, este libro me obligó a repensar, no esto de cuándo me voy a dar tiempo para mí. Empezaron a aparecer muchas cosas que no era la intencionalidad del libro. Pero empezaron a aparecer, porque la intencionalidad muchas veces la pone el lector. Claro, es como la frutilla de la torta, ¿no? Es como la lectura... Bueno, el lector, como vos decís, puede completarla para bien o puede ser a veces medio tirano. Este final no me gustó. No. Ah, bueno, no, eso sí, el lector, pero bueno, también es potestad del lector, ¿no? Sí. Que no le guste. Yo, por ejemplo... Las Maldecidas fue mi primera novela, una novela que yo edito primero con un sello de Córdoba, al cual le va muy bien, una cosa muy rara para una novela local. Sí. Le va muy bien en venta además, y al poco tiempo yo paso después, sale el Sacramento, y al poquito tiempo yo paso a editar con Penguin Random House las históricas. Y la verdad es que, claro, los lectores de Las Maldecidas son lectores de Las Maldecidas, ¿viste? Siempre están, no, esto me gustó, pero Las Maldecidas, Las Maldecidas, ¿viste? Y yo digo, no es quizá mi novela histórica mejor escrita, porque fue mi primera novela, ¿no? Después empiezan a aparecer otras novelas con más oficio, con una editorial grande, que hay otro trabajo también editorial,
Sin embargo, hay algo de esa novela que yo no tengo la receta, si la tuviera la replicaría en otros libros. Al lector le pasa algo con esa novela, y bueno, y conecta, ¿no? Conecta, creo yo, con la humanidad de los personajes, ¿no? Porque son personajes también a los que les pasan cosas tremendas, ¿no? La protagonista que pasa una situación de violación, de abuso, pero era también decir, esto pasaba a las mujeres, les pasaba a las mujeres que vivían perdidas en el medio del campo, tan a la, digamos, como a la intemperie, ¿no? Y era un poco la lógica de la época, ¿no? El cuerpo como un motín de guerra, y había mucho de eso. Y a mí me parecía que eso había que contarlo, y había que contarlo como en primera persona, ¿no? Para decir, esto estaba pasando, y está mal, porque a veces creemos que hay cosas, bueno, pero en esa época, pero están mal, igual, en cualquier época. No hay que Entonces, me parece que la novela generaba eso, ¿no? Primero decía, pero ¿por qué le hiciste pasar todo esto? Para demostrar que hay cosas que están mal, cualquiera sea la época, ¿no? Que uno no puede justificar ese nivel de violencia y demás, porque era otra época, ¿no? De pronto uno decir, bueno, eran, no sé, los padres eran más rigurosos, hasta ahí podemos entender, pero después hay otras cosas que la violencia siempre genera un daño, ¿no? En todas las personas. Yo hablo mucho de las infancias, por ejemplo, que eran tan cortas las infancias en el siglo XIX, porque muchos niños no sobrevivían, y porque a los 12, 13 años ya estaban haciendo vida de adultos. Y de la guerra, entonces, también he hablado mucho de la guerra, con que se podían alistar desde los 14 años, pero aún si vos no te alistabas, digamos, la vida ya, sobre todo yo que trabajo en el sector rural, trabajabas desde muy pequeño, ¿no? Y las niñas también, y se las casaba o se las emparejaba con alguien desde muy joven. Entonces, bueno, también me interesa mucho, ¿no? Esas infancias que son tan cortitas y tan golpeadas. Sí, es un mosaico. La verdad que, bueno, tu obra como abarca varias cuestiones que son riquísimas, porque también yo estaba pensando mientras hablabas en lo que es lo que son las relecturas, ¿no? De ciertos autores a veces que uno los lee en un momento, les parecía súper simpático, quizá lo lee ahora y dice, y esto no me cae tan simpático, ¿no? Con algunas escenas, ¿no? No hablo del contenido, sino de la forma de escribir, ¿no? Bueno, pasa mucho el género. Nosotros siempre nos enmarcan a las autoras en el género romántico o histórico romántico. Yo creo que ha evolucionado mucho, sobre todo el romántico contemporáneo. Hoy no es un romántico puro, se inscribe más en una narrativa tal vez femenina o en una narrativa contemporánea donde hay historias de amor, pero en realidad abordan muchos otros temas, ¿no? Actuales. El amor es un pretexto para hablar de muchas otras cosas. Y fíjate cómo ha ido cambiando también el tema del amor, ¿no? Ese amor ultra, que yo muchas veces cuando trabajo en histórico, bueno, un poco aparece, ¿no? También una dosis de machismo, porque era propio de la época, ¿no? El tipo que si la mujer lo veían con otro. Yo tengo un personaje en El Sacramento que es como el personaje amado por mis lectoras, que es el Capitán Barrantes, que es un personaje divino, ¿no? Pero es un personaje machista. Desagradable. A ver, machista si lo vemos hoy, en la época. Y cuando se hizo la revisión de ese libro, construye un cuento, en las dos revisiones de Las Maldecidas del Sacramento, la revisión de Penguin tiene como plus una serie de cuentos que se desprenden de la novela. Y allí cuenta una escena donde él ve a su mujer en una situación muy tonta, porque la ve hablando con un mulato en el medio de la noche, y él imagina que está con todo un engaño, toda una cosa, y la mujer no le puede decir por qué está haciendo eso. Tiene que ver un poco con todo el proceso revolucionario, bueno, y demás. Pero en realidad toda la resolución que él tiene del problema, que llega casi al borde de perder a la mujer que ama, porque Francisca es una mujer de mucho carácter, vos lo vas mirando y decís, pero este tipo no le entran balas, ¿no? Este tipo no entiende, está enceguecido, y es mostrar, che, si vos seguís en esta línea, perdés, ¿no? Porque esta línea no te favorece. Y aún cuando es de época, vos no lo podés sacar del contexto, de la época del pensamiento,
siempre me gusta poner alguna voz que le está diciendo, no es por ahí. Sí, Por sí. lo menos esta mujer que vos elegiste, que es una mujer de carácter, que es una mujer que toma armas en el asunto, una mujer que se valora, bueno, no ese es el camino para que esa mujer siga a tu lado. Entonces, a mí me interesa también jugar con eso, pese Sí. a que uno no puede escapar del histórico, No, ¿no? te entiendo, porque si no... Cuando yo creo que justamente las novelas que pierden son Mm. las novelas que siguen manejando la Claro. estructura, ¿no? El supermacho, de la chica débil. Esas novelas hoy casi no funcionan, porque no hay sociedad para ese tipo, ¿no? de personajes y de historias. No, porque aparte lo que estarías haciendo si no vos es simplemente una foto. Claro, De la época. claro. Y además digo, también nosotros tenemos lectoras que te dicen, no, a esto yo no le creo, no, sabes que este tipo es un tóxico, ¿no? Entonces bueno, eso también, me parece que uno también cuando escribe todas esas cosas te interpelan, porque Claro. yo tengo casi 50 años, o sea que yo he crecido mirando, yo he sido una gran espectadora de telenovelas, Sí. de televisión, todas me las vi, me encantan las telenovelas, pero las tenemos crecido un poco con esa estructura que hoy en el género casi no funciona. Hay cosas que sí, ¿no? Sí, No. bueno, las historias de amor Claro. tienen que tener un conflicto, pero en realidad hay cosas viejas del género que no funcionan más. Por eso creo que es uno de los géneros que más ha evolucionado, ¿no? Que se ha permitido evolucionar con la sociedad, con todas las formas de amor posibles que son muy diversas, con todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, el género, bueno, otras formas de vincularnos, qué entendemos por el amor, ¿no? Esto de que si te hace daño no es amor, bueno, empiezan a aparecer un montón de cosas que este género, por lo menos creo que en Argentina, pero me parece que en el mundo entero ha logrado adaptarse, ¿no? Renovación, sí. Sí. Y porque uno la telenovela la puede ver con los ojos de la época, o sea, Exactamente, en realidad. exactamente. En cambio, si la hace ahora, no la puede hacer igual que en la década del 80. No, de hecho, viste que aparecen otras líneas argumentativas, entonces, Claro. bueno, está bueno, me parece que es porque cuando uno habla de los temas que hablamos, que la literatura siempre habla de temas muy universales, Sí. amor, muerte, venganza, guerra, ¿no? Duelos, los vínculos padre-hijo, Trabajo, madre-hijos, claro. La amistad, bueno, son temas históricos, bueno, también con el paso del tiempo y los cambios socioculturales, también esos vínculos se van reconfigurando, o esa forma de construcción de vínculos. No es lo mismo padre-hijo siglo XIX que padre-hijo siglo XXI. Ni hablar, claro. ¿no? Entonces, bueno. Bueno, Fernanda, me parece que tiene que ver con eso. Sí. ¿Viajás a las ferias del libro? Sí. Sí, este año este año empecé viajando, no a una feria, pero sí a un evento literario en Ushuaia, Sí. que no conocía, bellísimo. Estuve en Buenos Aires, no presentando libros, yo también estoy trabajando en un proyecto de vinculación de autores de Córdoba, sí, de autores de Córdoba con otros sellos, otros lugares, otras ferias. Me interesa mucho la gestión cultural. Y bueno, y ahora me estoy yendo mañana, a la madrugada salgo tempranito para Lima, Perú. Sí. Me voy a la Feria del Libro de Lima. Ahí voy a estar con dos actividades. Una con una plataforma que se llama En Lima, con la que queremos hacer una especie de vinculación junto con la que coordino yo, Babilonia Literaria, de difusión de autores cordobeses en la plataforma Lima y de autores de Lima en la plataforma de Babilonia, que es mi plataforma aquí de Córdoba. Claro. Creo que Latinoamérica tiene un potencial hermoso y que nos cuesta muchas veces vincularnos, ¿no? Y me parece que tenemos que empezar a trabajar desde ese lugar, ¿no? Encontrar una voz más regional de nuestra literatura, con las particularidades que tiene cada uno, pero poder encontrar, ¿no? Una voz propia y particular. Sobre todo en Argentina, que corremos el riesgo de que con esta apertura de los mercados empiecen a entrar muchos libros extranjeros. Y eso sabemos que también puede dañar, ¿no? la industria local. Entonces poder encontrar una voz, un modo de mirar, de habitar el mundo, de decir, me parece interesante. Y luego voy a estar en las jornadas profesionales de la Feria del Libro de Lima, una feria que ido creciendo mucho, que me interesaba conocer, no conozco,
también, ¿no? Un poco vinculándome con otros editores, con distribuidores, con autores, bueno, escuchar un poco qué hay en otros mercados, ¿no? Me parece que eso es re interesante, más allá de mi rol de autora, de los libros puntuales míos, como autora en general, y como yo acompaño mucho a autores de Córdoba en distintas etapas de su proceso, y bueno, me parece que nos falta dialogar más, mucho más. Establecer lazos, ¿no? Sí, nos falta dialogar más, miramos mucho, viste, nosotros queremos que nos reediten en España, estamos sí, con eso, ¿no? Pero me parece que tenemos que estrechar lazos, porque yo no lo conozco mucho el mercado peruano, pero bueno, ahora voy a hacer esta experiencia de ver cómo es para ellos publicar, cómo es el camino, qué cosas tenemos en común, qué cosas tenemos diferentes, y me parece que está bueno que potenciemos eso. Y después en agosto me voy a la feria del libro de Jujuy. O sea que empecé el año en Ushuaia y después... Y te finalizás en Jujuy. ¿Y la presentación de tu libro cuándo será? Mi libro nuevo se presenta el 23 de agosto acá en Córdoba. Sí. Y escucha, este dato es importante. Estoy tomando mate, chicos, disculpen, por eso estoy... No, y la presentación en Buenos Aires, que eso me parece que puede servirle eso, puede ser de interés para la audiencia de ustedes, y obviamente están reinvitados. Gracias. Es el 12 de septiembre a las 18 horas en la Casa de Córdoba, que está ahí en Callao y Santa Fe. Callao y Corrientes. Callao y Corrientes. Callao y Corrientes. Sí, me quedé dudando ahí. Al lado de la Casa del Chaco, está una al lado de otra. Exactamente, porque hay varias ahí. Sí. Así que, bueno, voy a estar ahí, voy a estar presentando mi libro. ¿Cómo se llama tu último libro? Bueno, se los digo, pero bueno, ya estamos, ya sale. Se llama Instrucciones para salvar un corazón. Ah, bueno. Sí. Bueno. Sí, es un libro muy personal, en algún punto está muy inspirado a una etapa laboral de mi vida. Yo dicté 3 años un taller de escritura en una residencia de mamás menores, sin cuidados parentales. Y siempre me impactó mucho estas adolescentes que a los 18 años debían dejar estas residencias, que si bien había todo un programa de acompañamiento por 2 o 3 años más, siempre me pregunto mucho cómo es vivir sin red, ¿no? Claro. Sin el privilegio de tener una red familiar, una red económica, tener garantizado tu alimento diario, los ¿no? derechos, claro. Bueno, esas cosas cotidianas que a veces las tenemos y no somos conscientes de que es un privilegio, ¿no? Que un poco a veces hay cosas que te tocan y otras que no te tocan. Después es una historia de 2 jóvenes, esta chica en esta circunstancia y un joven en conflicto con la ley penal, próximo a salir, y bueno, que comparten un espacio de taller para construir un proyecto de vida, y aparecen también los personajes de los adultos que van acompañando estos procesos, que es muy difícil acompañar, ¿no? Estos procesos muy desgastantes. Yo creo que además en los últimos años la situación social también, ¿no? Digo, más allá de la situación económica, de la pobreza, también hay algo social complejo, el tema de los consumos de sustancias en los adolescentes, jóvenes, también es un tema que produce una alerta, ¿no? La deserción escolar. Bueno, y me interesaba un poco hablar de eso, quizás como medio diferente a mis novelas anteriores, pero la premisa es un poco que uno siempre intenta como pensar cosas para, por lo menos yo que soy bastante altruista y tengo toda una mirada sobre eso, para cambiar el mundo, para salvar a todos, y a veces en realidad hay que hacer un poco más, no sé, empezar por lo más pequeño, ¿no? No podemos salvar a todos, pero por lo menos todos tenemos la posibilidad de salvar al menos un corazón. Y cuando yo digo salvar es escuchar, abrazar, contener, estar ahí. Siempre el ejercicio que yo estoy haciendo en el proceso es, a veces hay alguien que aparece en tu vida de una manera muy casual, en un momento muy breve, pero en vos ese recuerdo queda porque estuvo en ese momento donde realmente necesitabas a ese otro, ¿no? Bueno, lo que uno puede hacer, tiene que hacerlo. Claro. Bueno, Fernanda, la verdad que nos empachamos de literatura con vos. La verdad que ha sido una charla increíble. Y bueno, estamos aquí, nosotros hace muchísimos años que nos dedicamos a estos temas.
y creo que compartimos muchas cosas en común a partir de la narrativa que vos fuiste desarrollando en el transcurso de este programa. Así que lo mejor para vos... Para las ferias, para la presentación. Claro, la presentación de tu libro. Así que bueno, y los espero. Yo sé que ustedes no están por ahí tan cerca, pero yo les voy a mandar la invitación, los espero para que lo compartan también con la audiencia. Sí, me encantaría verlos ahí. Para mí también ha sido un placer charlar con ustedes, siempre hablar de libros, no solo de los libros propios, sino de los libros en general, y de esta pasión por la literatura es algo que siempre creo que nos hace bien, ¿no? Claro. Y en estos tiempos nos hace mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Abrazo enorme. Gracias, Fernanda. Bien. Chau, chau. Un abrazo. Fernanda Pérez, escritora, esta tarde en Historias de Aquí, en la Radio Nacional de la Universidad Nacional de Avellaneda.